Pacific Oil. Venís con nosotros. Presenta. Seguimos con más información. Las autoridades del sistema penitenciario detallaron que Roberto Barreda sigue siendo en estos instantes el reo más vigilado dentro del preventivo de hombres de la zona 18. Versiones de guardias penitenciarios informaron que algunos reos que guardan prisión en el sector asignado a Barreda en las noches le gritan una serie de insultos, también que es un asesino y que ojalá que él no tenga preferencias dentro del penal. Barreda está siendo vigilado por medio de cámaras de circuito cerrado. Y en conferencia de prensa realizada por la Fundación Sobrevivientes, Voces por Cristina y la familia Sicavisa, se proporcionaron detalles sobre el informante que descubrió el paradero de Roberto Barreda y de los niños, lo que permitió su ubicación y captura por las autoridades mexicanas. Esa era una llamada más que ingresó a la Fundación Sobrevivientes el pasado 17 de octubre, realizada por un mexicano que tras ver una noticia retransmitida en un programa de televisión, indicó el país, la dirección de la casa y la ubicación del colegio donde asistían los niños. El padre de Cristina dijo que leyendo el mensaje entre líneas, cree que era un hombre de profundos sentimientos religiosos y valores familiares. Y por la manera como redacta y su ortografía me parece alguien de nivel profesional y para arriba. A través de ustedes, muy agradecido con esa persona también. A más de 2 años de haber descartado cerca de 300 pistas, nuevamente el mexicano insistió y volvió a llamar el 5 de noviembre y envió fotografías recientes de Roberto y de los niños, que fueron captadas el Día de los Muertos, suficientes para que se efectuaran los operativos. Mi objetivo era estar presente en el operativo para poder apoyar a los niños. No hubo manera que pudiera llegar. El informante no recibió recompensa. Hace un año creen que Roberto fue protegido cuando era buscado en Chiapas. Después se le perdió la pista. Oyendo las conversaciones de los niños, han asumido que tenían 8 meses de estar en Mérida. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Juan Carlos Pérez. Por su parte, el presidente Otto Pérez dijo que las investigaciones sobre el caso Sicavisa y las diligencias quedan a cargo de las autoridades mexicanas que, en coordinación con investigadores del ministerio, realizan en la residencia donde vivía Roberto Barreda. El mandatario no dejó en claro si habrá recompensa por la información proporcionada que dio con el prófugo. Ya está en manos de las otras instancias, que son las instancias encargadas de la investigación y de la justicia. El Ministerio de Gobernación va a seguir colaborando en todo lo que sea necesario y aportar también todo lo que sea necesario, pero ya esas diligencias como esa que usted nos menciona escapan directamente de lo que le corresponde al Ejecutivo. ¿Sí se está dando la Gracias. recompensa el monto de la recompensa? Sí, por supuesto. El ministro de Gobernación puede contarle eso. Cambiamos de tema. A continuación, haremos un breve recorrido en la historia de las extorsiones. ¿Cuándo fue que se relacionaron los cientos de asesinatos con este delito? Esta es la primera entrega de nuestro reportaje Viviendo con el enemigo, las extorsiones. Uno de los sectores más afectados es el transporte público, que empezó a sufrir este flagelo de la extorsión desde el año 2001. Cuando empezó realmente esa costumbre de pedir dinero dentro de las rutas, no se le tomaba como extorsión. Prácticamente a veces jóvenes de maras o grupos de jóvenes que estaban a veces en las calles, pues pedían a veces 5 o 10 quetzales. La presidenta de esta asociación cuenta que cuando al dar dinero se convirtió en una obligación, una de las rutas más afectadas fue la del Milagro, que se vio en la obligación de hacer un paro. En esa época, los criminales exigían una cuota de 25 quetzales. A principios del 2004, donde ya a veces se identificaban algunas muertes, pero no se determinaba si realmente era por algún asalto o algo, pero sí ya era como una medida de presión para que ese dinero pues se siguiera pagando. No se tomaba como extorsión.
en ningún momento se tomaba como extorsión, pero sí ya era un inicio de extorsión. Entre el 2005 y 2006, los muertos ascendían a 152. Se identificó que provenían de las extorsiones. En el 2009, que fue la estadística más alta, que es 167, entre 166 y 167 muertos, ya era un problema grave que ya estaba fuera de control de cualquier gobierno y aún sigue siendo. De acuerdo con el jefe de la Fuerza de Tarea contra las Extorsiones, desde que en este delito se empezó a usar el celular, todo se volvió más complejo. El extorsionista se esconde detrás de un móvil como el que le estoy mostrando, ¿verdad? Surge el celular, con el boom del celular que tenemos ahora, ¿no? También la extorsión coincidentemente se va hacia arriba, porque con anterioridad le decía que la extorsión era muy rudimentaria. Desde que los investigadores determinaron que las muertes de pilotos estaban relacionadas con las extorsiones, se empezó a hablar de uno de los delitos más temidos y que más víctimas en el transporte público ha dejado. La gráfica en los últimos 5 años se visualiza así. En el 2009 se registraron 146 muertes de pilotos, en el 2010 130, en el 2011 hubo 91, en el 2012 fueron 66 pilotos asesinados y en lo que va de este 2013 van más de 67. Por una Guatemala en paz, Astrid Blanc, Jorge Hernández y Luis Sánchez. Mañana no se pierda en nuestra segunda entrega de este reportaje Viviendo con el enemigo, las extorsiones, cuáles son las profesiones más afectadas y los diferentes tipos de extorsión que existen. También le contaremos sobre los departamentos del país con más víctimas y hasta cuánto ascienden las pérdidas millonarias en el comercio y transporte público. Estos criminales se reúnen 2 veces por semana para definir el futuro de su próxima víctima. ¿Qué evalúan ellos en estas asambleas? No se lo pierda mañana a las 9 de la noche por este noticiero. ¿Va muy lejos, Tom? Si voy muy lejos, vamos muy lejos. Vamos hacia una Guatemala mejor, con gente trabajando con orgullo. En Pacific Oil estamos trabajando para mover al país a un mejor lugar. Venís con nosotros. Hacemos pausa publicitaria, pero cuando volvamos... Estallan disturbios en protesta contra el alza del pasaje en el Serinal. Además, el altiplano occidental de Guatemala se prepara para la época de mayor frío. Los detalles cuando volvamos.